Vamos llegados a este momento a recibir a nuestro compañero José Ignacio Blanco. Nos va a ofrecer un día más esta sección tan maravillosa y, bueno, y tan nutritiva, diría yo, en cuanto a conocimientos para llevar una vida saludable. Ya saben ustedes de sobra de lo que estoy hablando. Vámonos con esos 15 minutos dedicados a hablar de salud, de buena salud. Adelante. Hola amigos, saludos, buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 10 minutos para su salud. Hay que ver qué bien lucen las calles de nuestra ciudad con esa ya iluminación prenavideña, porque hay que decir que, bueno, algo antes de que la Navidad esté aquí con nosotros, pues las luces animan precisamente a hacer esas precompras navideñas que ya hemos empezado a hacer hace un par de semanas. La verdad es que tendremos ocasión, doctor Castilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De dedicar uno de nuestros programas a los excesos que en la Navidad se provocan, ¿verdad? A los empachos, ¿no? Efectivamente, excesos de comida, excesos de bebida. Sí, ya tendremos tiempo de El año pasado dedicamos un espacio. Hoy precisamente vamos a hablar de una cosa que está, si no es la causa, pero está relacionada con el tema, que es de la úlcera péptica. Vamos a hablar hoy. Naturalmente, cómo se van una patología del aparato digestivo cierto. Que se puede empeorar. Si no la pueden provocar los empachos, que pueden provocarla, sobre todo las comilonas, las comidas, las bebidas, todo esto de estas fechas, que van a llegar ya, que llegarán, que ya están todas las casas preparadas, pues tendrán una influencia negativa en la aparición de úlceras o en la exacerbación de los síntomas. Porque vamos a ver, ¿qué son exactamente las úlceras? Las úlceras pépticas son úlceras que se dan en el tubo digestivo, concretamente en el estómago y en el duodeno. Entonces son unas manchas que se forman como una ulcerita en la pared del estómago del duodeno. Claro. ¿Por qué viene esa úlcera? Esa úlcera se debe, el tubo digestivo necesita de ácidos para disolver, digamos, los alimentos que comemos, que claro. llegan, efectivamente. Entonces, ese ácido, si actúa más de la cuenta, puede atacar a la pared del órgano, la pared del gástrica. Por un exceso. Por un exceso de ácido. Un exceso de ácido. Luego también está, normalmente hay una barrera, que es una capa de mucosidad, que es la que hace que no ataque a precisamente el ácido. Eso es. Si esa barrera disminuye, por lo que sea, se pone más delgada, no se crea lo suficientemente mucosidad para taponar la agresividad del ácido, pues entonces se da esa pequeña ulcerita que tenemos en el estómago o que tenemos en el duodeno. ¿Hay diferencias entre si es gástrica o si es duodenal? Pues sí la hay. En cuanto a los síntomas, son casi iguales. Pero, por ejemplo, la úlcera gástrica suele aparecer a los 30 o 40 años, mientras que la duodenal es más longeva, se aparece a partir de los 55 años. Es decir, estas que suelen aparecer, curioso. ¿no? Suele ser así. Entonces, ¿qué síntomas? ¿Cómo sabemos que tenemos una úlcera? Fundamentalmente el dolor. Un dolor localizado, un dolor que se dice a punta de estómago, a punta de la boca del estómago. Sí, me duele la boca del estómago. Me duele la boca del estómago. Ese dolor es casi signo patognomónico de la úlcera péptica, ¿no? Luego también está el malestar, vómitos también es muy importante, pero fundamentalmente el dolor y la pirosis, esa sensación de
de malestar, Sí, con de- una de acidez en el quemazón. estómago, de quemazón, esa sensación, eso con el dolor y la pirosis, pues ya casi prácticamente podemos decir que estamos ante una Es decir, úlcera. que con la sintomatología, simplemente cuando es clara, ya no hace falta ni siquiera la exploración. No. Hay que presumir que efectivamente está. Luego, lógicamente, pues se investigará, sí, ¿no? claro, Pero que- luego está ya la exploración, porque además a la exploración le teme todo el mundo mucho, porque es una gastroscopia, que es Introducir por introducción la de boca un tubo, con al claro. final una cámara. En fin, esto ya está muy, se hace con el personal, con el enfermo Especializado, relajado, claro. en fin, y no tiene mayor complicación. Pero la verdad es que el diagnóstico con la gastroscopia es preciso infalible, porque se ve, claro, se perfectamente, ve claro, la perfectamente la úlcera y ya está, pues se ataca y sin mayor problema. La úlcera se puede cerrar, se puede eliminar, porque yo supongo que, claro, una lesión que se tiene en el interior del organismo, sí. justo en la zona donde se produce la descomposición, por Sí. decirlo de alguna manera, de los alimentos que consumimos con la presencia de un medio ácido. Es que es fundamental. Es que entre las causas está se produce la rotura del equilibrio ese entre el ácido y la barrera mucolítica, ¿no? La barrera de moco que hay en el estómago. Pero es que también ahí está la anidación de un virus del Helicobacter pylori. Sí, que es el que además es el que va Que a es el producir. que además desarrolla esa úlcera. Claro. Entonces, como está acantonado ahí, hay que ponerle antibióticos, hay que poner antibióticos, o sea que el tratamiento en sí... Para eliminar el- Para eliminar el Helicobacter pylori, que normalmente está en el estómago de forma normal, lo que pasa que por cualquier motivo en estos enfermos pues aumenta la colonia más de lo habitual, ¿no? Entonces hay que poner un antibiótico y hay que... Es decir, que el Helicobacter está ahí en todos está, todos los ciudadanos sí, lo tenemos. ahí. sí, lo tenemos todo el mundo. Lo que pasa que en estos pacientes, pues por lo que sea, hay si han Una bajado superpoblación, las defensas, por decirlo de alguna hay manera. una superpoblación. Si por lo que sea han bajado las defensas, pues Lógico. ellos aprovechan para colonizar subir, esa para parte. colonizar esa parte. Y entonces bien es verdad que se trata de un proceso crónico ya, porque los tenemos ahí acantonados y es muy difícil romper controlarlos, sí. eliminar esa colonia. Por eso, cuando estén los efectos, ya últimamente se ha tomado ya en el protocolo, se ha puesto que se debe de tratar con antibióticos. La úlcera hay que tratarla siempre con antibióticos. En la gastroscopia lo que podemos hacer es retirar también una muestra para biopsia. Y ahí vemos si las úlceras son benignas o malignas, porque dependiendo de cómo sean, tengamos en cuenta que si es el 80 al 90% son, el 90 al 95% Son benignas. O sea, que nos dan las molestias de la pirosis, del dolor y tal, pero son benignas. O sea, Sí, no hay mayor es decir, no se Ahora, pueden transformar si en son un las cáncer, malignas, claro. que se pueden transformar en procesos Cancerígenos. procesos tumorales en la pared del estómago, pues eso ya hay que actuar con cirugía, hay que extirparla, en fin, y pasar ya al tema de cáncer Yo le iba a gástrico. preguntar, ¿solo aquellas que presentan, pues eso, la posibilidad de un tumor, Sí. son las que se extirpan, o aquellas otras que, aunque sean benignas, provocan Sí, unas molestias antiguamente difícilmente controlables? era muy habitual la cirugía gástrica esta, que se operaban casi todas las úlceras que Fueran o no fueran benignas, fueran malignas, que se operaban con mucha frecuencia. Últimamente no, últimamente ya pues con los tratamientos ya pueden remitir, o sea que con un tratamiento antibiótico y un protector gástrico, los protectores de la mucosa, se puede Eso solucionar. significa que la úlcera va a estar allí, pero no va a manifestar sintomatología Claro, perjudicial para el ciudadano, para quien la padece. Pero sí tenemos que tener en cuenta que para que no dé síntomas, o sea, la úlcera la vamos a tener ahí, pero, por ejemplo, la toma de antiinflamatorios
La toma de antiinflamatorio repercute muchísimo en una úlcera que ya está, ¿no? Bueno, es que provocan también que a la aparición de... Efectivamente, que pueden incluso provocar la aparición de úlceras. Efectivamente, los Ojo antiinflamatorios. con los Y antiinflamatorios. el tabaco también influye negativamente en la aparición o en la exacerbación de síntomas. En las dos cosas. El tabaco también influye muchísimo, la nicotina. Por eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, con los tratamientos que hay hoy en día, que se protege la mucosa y se elimina el helicobacter, pues con eso es suficiente. Bueno, yo me imagino con una correcta alimentación también. Sí, también. Yo creo que debe haber alimentos que sean beneficiosos y otros además perjudiciales. Que cuenta, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el dolor este que hemos dicho a boca de estómago, ese aparece a las 2 o 3 horas después de las comidas y se calma, el dolor se calma comiendo o tomando leche, tomando derivados de la leche, un yogur, no sé cuánto. Pues eso lo calma el dolor. Antiguamente decíamos que solamente con beber leche se curaba la úlcera o se trataba la úlcera, con beber mucho, se bebía mucha leche. La gente que tenía úlcera bebía muchísima leche, ya no es necesario beber tanto, se puede calmar, pero que con la medicación se calma. Pero sí que tengamos que tener cuidado con las comidas copiosas. Bueno, pues como todas las cosas, las comidas copiosas, las grasas animales, que tenemos que tener... El sentido común en la comida. Cuidado porque son digestiones lentas, son digestiones pesadas que nos hacen mantener los alimentos mucho tiempo en contacto con la pared y entonces la pueden romper y entonces atacar el ácido y encima se necesita más ácido para descomponer esa grasa saturada, pues ese ácido, esa demanda excesiva de ácido también ataca la pared, al final pues provoca una úlcera. Y las úlceras se pueden eliminar, es decir, pueden cerrarse. Sí, pueden cerrarse, o sea, efectivamente. Que desaparecer. Incluso pueden desaparecer, incluso quirúrgicamente, pero quirúrgicamente una cirugía endoscópica. Con la misma gastroscopia se puede eliminar la úlcera y cicatrizan y sin mayor problema. No es una patología que sea particularmente seria. No. Sí es verdad que es molesta. Molesta, ¿no? sí, es molesta porque hay algunas comidas, ya lo hemos dicho, las comidas copiosas que los síntomas están ahí y que los va a tener siempre, pero ya estamos diciendo que últimamente con el cambio que ha habido en el tratamiento, pues la verdad es que no tiene mayor Efectivamente, no es una complicación seria. Bueno, pues nos hemos aproximado a una nueva patología con el doctor Castilla, como siempre, y según él hablaba me estaba yo imaginando justamente el proceso de la evolución de esa llaga, que no es otra cosa. Efectivamente, una llaga interna. Y que con una alimentación adecuada, con un tratamiento adecuado, pues va a desaparecer sin más problema. Otra cuestión es si esa llaga ha evolucionado pues a un tumor maligno, en cuyo caso pues no hay más remedio que extirparla de forma inmediata y seguir controlando lógicamente pues la aparición de nuevas recidivas, recidivas locales, recidivas a distancia, en fin, eso son palabras mayores. Efectivamente, pero vamos, ya el problema no es la úlcera, sino las características de la úlcera. Hemos dicho que de todas maneras en el caso de las úlceras que se convierten en tumores malignos, el porcentaje es pequeñísimo, es menos del 5%, seguramente, o sea que tampoco es una cuestión particularmente importante. Muchas gracias, doctor Castilla, por habernos acompañado. Por cierto, la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? La próxima semana vamos a hablar de psoriasis. Pues efectivamente es un tema importante, porque la psoriasis es un problema en la piel que afecta a un porcentaje muy importante de la población, ¿verdad? Sí. Vamos a cambiar de especialidades porque vamos
estamos hablando un poco de cada una. La semana pasada fue de otorrino, esta semana de digestivo, la próxima de derma, en fin, vamos cambiando. Vamos a ir viendo las diferentes ramas de ese frondosísimo árbol de la medicina. Efectivamente, Esto es. Vamos a ir cambiando. Gracias por habernos acompañado. Pues nada, ustedes. Y a ustedes, amigos telespectadores, de verdad, muchas gracias por la atención que nos han prestado. La próxima semana ya estaremos en el umbral de la Navidad, así es que ya nos veremos entonces. Procuren ser felices. Buenas tardes y hasta una próxima semana. Bueno, despedimos a nuestro compañero José Ignacio Blanco, estos 15 minutos que hemos escuchado y hemos oído hablar de salud. Nosotros hacemos un alto en el camino, último alto en el camino, regresamos enseguida y a la vuelta tendremos una sección bastante mágica. Enseguida lo van a comprender, será en un minuto. Hasta ahora.